¿Ha sentido usted que estas últimas semanas la carga se ha aumentado? ¿Se ha mantenido más ocupado en este tiempo? ¿Ha perdido de vista el enfoque divino? Yo quiero decirle algo. La mesa está servida. Quiero invitarte a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por esta tu palabra, por lo que tú quieres hablarnos en este tiempo, por cómo tú quieres manifestar tu poder, tu presencia, tu bendición, tu ayuda, tu dirección. Trae, Señor, a nuestras vidas ese renuevo, esa palabra nueva. La mesa definitivamente está servida y tú nos invitas a tomar ese lugar, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición, de nuestra situación, que nos enfoquemos, Señor. Tú has marcado la diferencia en este tiempo. Tú tienes un llamado específico para cada persona, para cada vida, para cada corazón. Te pido, Señor, tu ayuda, tu dirección. Ven, Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas y dirígenos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a un pasaje que me atrevería a decir cuenta una de las historias bien conocidas en la Biblia. Habla acerca del reinado de un hombre que a la medida que vamos a ir estudiando, da cuenta de una simpleza, de una persona común y silvestre, como podría ser cualquiera de nosotros. Y esa particularidad lo hace tan interesante por el hecho de cómo se manifiesta la presencia de Dios en las vidas que uno jamás imaginaría que pudieran marcar la diferencia. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 9, porque quiero que veamos el inicio de la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, el contexto bíblico que siempre es importante tener en consideración cuando leemos la Biblia. Israel viene en una situación de pecado una tras otra, la época conocida como la época de los jueces, pero llega un punto de inflexión en que el arca del pacto es tomada, el arca representa la presencia de Dios y es tomada por los filisteos. Curioso que desde un comienzo han habido dificultades entre filisteos e israelíes. Pero lo que quiero destacar aquí particularmente es cómo Dios da un respiro a través del profeta Samuel. Pero es simplemente eso, un respiro. Porque Dios quiere librar a Israel abiertamente de sus enemigos. Y para eso va a utilizar la vida de un hombre. De un hombre que tiene características peculiares, pero que apunta a una realidad que Dios quiere tratar el día de hoy con nosotros. Yo quisiera llevarles a la actualidad de la historia del rey Saúl, absolutamente aplicable a nuestras vidas. A gente que en este tiempo, en época de pandemia, en época de dificultades, en época de ajetreo, estamos lidiando con distintas ocupaciones, con distintas luchas personales, con afanes, con temores interiores, con inseguridades. Pero no porque nosotros estemos lidiando, peleando nuestra propia batalla, quiere decir que el propósito de Dios se ha cortado, bajo ningún punto de vista. La obra de Dios se va a realizar y se sigue realizando más allá de lo que nos demos cuenta. Pero parte de la bendición que tenemos hoy es que Él nos ha invitado a ser parte de su obra. Esa es la esencia del principio del cuerpo de Cristo. Es una invitación, es a salir de la cotidianidad, salir de lo terrenal. No vivir tanto en este plano, sino que a pesar de estar aquí en la tierra, vivir en un plano celestial, en un plano divino. Y comienza el capítulo 9 en 1 Samuel diciendo: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice que había un hombre rico e influyente llamado Cis. El contexto entonces en que comienza este pasaje nos muestra acerca de una realidad familiar.
de un hombre que tiene una riqueza importante y que evidentemente tiene influencia y tiene también una preocupación, que es cómo hacer crecer esta riqueza, cómo mantenerse. Las personas que tienen esta realidad evidentemente tienen un enfoque que está centrado en precisamente aquello. Cómo evitar que tanto su riqueza o influencia disminuya, muy por el contrario, que aumenten. Y en este mismo afán, muchas veces la realidad que se da es que estábamos constantemente viendo y preocupados de las distintas situaciones y escenarios que van sucediendo. Dicho esto, dice el versículo 2, agrega otro detalle importante. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y miren las características que da el versículo 2. Dice que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mientras las características que se dan de Cis era que era un hombre rico e influyente, lo que se dice de su hijo es una característica externa muy notoria. Dice que era un hombre hermoso, dice que era un hombre de muy buena presencia, de muy buen parecer. Y no solamente eso, que se destacaba. Pero lo que destacaba Saúl era que estaba por sobre el promedio de la estatura, por sobre el promedio de la realidad. O sea, aunque él quisiera, aunque él deseara, era imposible que no se hiciera notar donde él estaba, donde él iba. Y esta característica es muy importante y quisiera que la tuviéramos en mente cuando estamos leyendo estos pasajes, porque su contextura física impedía que Saúl pasara desapercibido. Y no solamente eso, su entorno también impedía que él pasara desapercibido. Era hijo de uno de los hombres ricos e influyentes de esta tribu de Benjamín y de esta región. Entonces, en todas partes, en todas circunstancias, Saúl era un hombre que se hacía notar. Era un hombre que evidentemente se hacía notar. En este afán, evidentemente, de mantener esta riqueza y esta influencia, uno tiene que ocuparse de aquello. Y no está exento de dificultades. Miren lo que dice el versículo 3 en adelante. Y se habían perdido las asnas de Cis, de su padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Hay dos puntos que quisiera destacar en estos versículos que acabamos de leer. Primero, ¿qué caracteriza nuestra vida? Yo les acabo de mencionar que aunque Saúl quisiera pasar desapercibido, era imposible. Venía de una familia de un hombre rico e influyente, y su estatura, su corporalidad, su contextura física le impedía pasar desapercibido. ¿Qué es lo que se destaca de ti? ¿Qué es lo que tú escuchas que destaca de ti? ¿Sí? O tú mismo, o tú misma. ¿Qué haces prevalecer en tu vida? ¿Cuál es el enfoque que más se destaca en tu vida? Quiero que medites esto, y mientras piensas, que veas la realidad de Saúl. Este hombre que tenía cosas que lo hacían destacar, estaba sumergido en una realidad que le llevaba constantemente a estar preocupado de las cosas terrenales. En este sentido, esta influencia y esta capacidad que él tenía no le eximió de tareas tan básicas como ir a buscar las asnas de su padre. Las asnas se habían perdido. Las asnas en aquella época eran como los todoterrenos del día de hoy. Eran animales de primera necesidad. Sí, servían para carga, servían para transporte, tenían multiplicidad de funciones. Entonces no era menor que se hayan perdido estas asnas para este hombre que, a pesar de ser rico y influyente, no quería perder absolutamente nada. Y a pesar de estas características que se destacaban en Saúl, él estaba sujeto a cosas tan cotidianas como estar buscando las cosas que a su padre se le habían perdido. Evitar la destrucción, evitar la pérdida. Y esto evidentemente mantenía ocupado a Saúl.
Tanto era su ocupación que hay un escenario muy interesante, porque en la descripción de estos lugares es muy probable que para muchos de nosotros lugares como estos, a lo mejor uno dice, bueno, Efraín, Salisa, ¿sí? Saalim y todos estos lugares no nos son cotidianos. Pero ¿qué es interesante? Que dice que se pasearon. Efraín está hacia el norte de la tribu de Benjamín y caminaron y se movieron por un largo trecho junto a su siervo. Y no solamente aquello, sino que incluso volvieron a su tierra. Y en su propia tierra las buscaron, dentro de todo el territorio de Benjamín. Y dice así, de hecho, el propio versículo 4. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. ¿Sí? Estando en este afán, dice el versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta, le dice el criado a Saúl. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. No se olvide usted que la misión por la cual estaba Saúl caminando junto a su siervo buscando era encontrar las asnas. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí que se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Cierre paréntesis. Dice el versículo 10, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Les había mencionado que era muy interesante que dentro de este periplo que estaba realizando Saúl junto a su siervo, recorrieron hacia el norte, hacia Efraín, dice la Biblia, recorrieron distintas ciudades y no encontraron las asnas. Y volvieron a su territorio, a Benjamín. Sin embargo, lo que vemos es que a pesar de haber un hombre reconocido, como es el profeta Samuel, ni más ni menos que el profeta Samuel, un hombre entendido en visiones de Dios, un hombre que la propia Biblia declara que todo lo que Samuel dijo, todo se cumplió. A pesar de lo evidente de la acción espiritual que se estaba dando en su tierra, Saúl no conoce esta realidad. Él no tiene tiempo. Él no está preocupado de aquello. Su cotidianidad, su vida trasciende en mantener estas riquezas, cuidar de lo que tiene su padre, evidentemente, y también de constantemente estar luchando con esto de que él es muy destacado, es muy reconocido, todos saben quién es él. A pesar de estas cosas, vemos claramente que el enfoque de Saúl no estaba en las cosas espirituales. Era prácticamente imposible que Samuel no haya sido conocido por Saúl. Era muy evidente. ¿Por qué puedo decirlo con tanta certeza? Porque el siervo sí conocía a Samuel, sí sabía acerca de este profeta, sí sabía acerca de las cosas que este hombre hacía en nombre de Dios. De hecho, se lo menciona, ¿sí? Le dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Impresionante. ¿Cómo es que el hijo de este hombre rico e influyente, cuya estatura, cuya corporalidad es tan notoria, no supiera que en su propia tierra, que en la tribu de Benjamín, había un profeta, un vidente, como dice que se le conoce también, que todo lo que él dice se cumple? Curioso, ¿no?
No solamente eso, dice la Biblia que cuando escucha lo que dice este siervo suyo, él dice, ¿sabes qué? Pero algo tenemos que llevarle. O sea, Saúl desconoce totalmente cómo funciona el mundo espiritual. Y él inmediatamente dice, bueno, habrá que hacerle algún favor. Habrá que pagarle algo, habrá que darle algo, habrá que negociar de alguna otra forma. Porque no creo que este profeta o que este vidente nos vaya a declarar las cosas así gratuitamente porque sí. Les dije que me había propuesto con esta temática también evidentemente traerlos a nuestra realidad. Y pienso que una de las cosas nefastas que están enfrentando las iglesias cristianas en el mundo es lo que se conoce como la doctrina de la prosperidad. Algo que rebaja la relación con Dios. Algo que perturba nuestra relación con Dios. Algo que no solamente enrarece todas las cosas, sino que nos pone en una condición de poder negociar con Dios. La Biblia dice que todo lo que tenemos, todo don perfecto, proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios permite que tú tengas trabajo, si Dios permite que tengamos pan en nuestras mesas, que nada nos falte, no es necesariamente por nuestra fidelidad, es porque Dios es fiel, porque Dios no falla, porque Dios está ahí. Entonces no hay forma en que tú y yo podamos negociar con Dios. No hay forma en que tú y yo podamos tratar de ganar el favor de Dios, menos con dinero, ni con riqueza, ni con nada. Eso definitivamente es desconocer quién es Dios. Y es la realidad que vemos aquí que se denota en Saúl. Saúl dice, bueno, vamos a este vidente, muy buena idea. Pero veamos cómo negociamos con él. Veamos cómo le pagamos. ¿Sí? ¿Cómo logramos su favor? Porque no creo que lo dé así gratis. En muchos aspectos pienso, ¿cuántas personas pensarán exactamente lo mismo? Que tienen que tratar de ganar el favor de Dios. Cuando la realidad es muy distinta, Dios nos da todas las cosas. Y en muchos aspectos lo que Él busca es que nosotros seamos gente generosa entendiendo esta realidad. Que Dios nos da todas las cosas. El siervo resuelve la preocupación de su amo diciendo, bueno, mira, aquí tengo un talento, un ciclo, un parte de un ciclo de plata y vamos a darle esto. Y van en esta realidad. ¿Sí? Y le dice el versículo 10, en el versículo 10, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Respecto de las cosas de Dios, ¿cuál es tu motivación? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? Aquí vemos claramente cómo la falta de conocimiento de Saúl respecto de la realidad de este hombre de Dios le hizo errar en su visión. Él quería ganar la atención de Dios. Él quería ganar la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? Tratar de pagar de alguna otra forma. ¿Con qué podemos pagar tú y yo lo que Dios ha hecho por nosotros? Esto, hijo de Dios, debe hacernos evaluar. Porque esto verdaderamente termina siendo una trampa, es un lazo. Todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de la doctrina de la prosperidad finalmente termina siendo una trampa. Y es algo que muchas veces Dios permite en nuestra vida para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Dios permitió esta situación simplemente y nos deja este pasaje para mostrar cuál es la realidad en la que Saúl vivía. Dice el versículo 11, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis. Luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis.
Tanta es la preocupación de Dios por cumplir sus propósitos en nuestra vida, cumplir sus planes, que Él dispone de todos los escenarios y todas las circunstancias para que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Él dispuso de unas mujeres para que Saúl no se perdiera. Él no tenía idea del mundo en el que estaba entrando. No tenía idea de los planes de Dios para con él. Él simplemente accede a entrar a este mundo espiritual absolutamente desconocido para Saúl, producto de una necesidad terrenal. No perdamos de vista, él está preocupado de encontrar las asnas de su padre. Y accede a este consejo de su siervo, porque él dice, bueno, si esto me va a resolver el problema, ¿cuál es la motivación que tú tienes para buscar al Señor? ¿Cuál es la motivación que tú tienes para acercarte a Él, para buscar de su presencia, para buscar de su dirección, para buscar de su ayuda, para buscar de su consejo? ¿Por qué accedes a la oración? ¿Por qué accedes a buscar al Señor? ¿Por qué deseas conocer a Dios? Recapitulemos en este sentido en lo que dice aquí los versículos, ¿sí? Dice que se encontraron con estas doncellas. Y no solamente esto, estas doncellas lo apuran. Estas doncellas lo motivan. Estas doncellas lo desafían. Apúrate, les dice. Apúrate. ¿Sí? Muévete. Rápido. Porque este es el escenario. Y le explican una realidad que también para ellas era notorio, era evidente, era claro. Le explican acerca de esta realidad. ¿Sí? Y ellas entienden el mover espiritual que se está dando aquello. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué te estás acercando al Señor? ¿Por qué estás entrando a una realidad espiritual que a lo mejor para ti puede ser absolutamente ajena? Que puede que no tenga ningún sentido. ¿Cuál es la motivación por la cual estás buscando a Dios? Es importante que lo tengamos evidentemente claro. El Señor va a utilizar a personas, a las menos pensadas, para guiarnos a Él. ¿Estamos atentos? ¿Estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Sabemos de qué es lo que Dios está tratando? Continúa el versículo 14 diciendo, ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo. Qué hermoso es esto, que Dios siempre tiene puesta su mirada en nosotros, los que somos su pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. ¿Puedes notar la contraposición entre ambas realidades? ¿Puedes ver la diferencia espiritual de la realidad de Samuel y la diferencia espiritual de la realidad de Saúl? Tanta era la intimidad de Dios con Samuel que le manifestó claramente lo que iba a suceder. La realidad de lo que estaba sucediendo en todo Israel, de los planes de Dios para con toda esa nación, no era ningún misterio para Samuel. De hecho, Dios mismo le dice, yo he visto la realidad de mi pueblo. Ayer estuvimos en un tiempo de oración, clamando, intercediendo, buscando al Señor por causa de esto. Señor, pedimos que tú intervengas en la realidad de nuestro país, que tú intervengas, que tú mires la realidad de Chile y que veas la realidad de tu pueblo en Chile.
Lamentaría que alguien perdiera el enfoque y creyera que esto tiene algún ribete político partidista o que estamos motivando o moviendo o levantando algún tipo de campaña en favor de algún tipo de candidato. Con mucha libertad le digo esto. Lo lamentaría profundamente. Pero veo la contraposición entre una persona y otro. Mientras Samuel tenía bien claro que detrás de esta nueva realidad, recuerde usted que es el pueblo que pide un rey. Aquí podríamos aplicar, y me imagino que a lo mejor puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que en estos casos se pueda aplicar esta frase, Vox Populi, Vox Dei. ¿Sí? El pueblo había pedido rey. Y Dios estaba respondiendo a aquello. Sin embargo, Dios seguía teniendo sus ojos puestos en su pueblo, en su gente. ¿A qué grupo de personas perteneces? Es tiempo de decisiones, hijos de Dios. Samuel, la realidad de que estaba pasando en la nación, para Samuel era algo totalmente conocido. ¿Por qué? Porque Dios mismo se lo había revelado. ¿Eres consciente de la realidad de nuestro país? ¿Eres consciente de la realidad de tu país? ¿Eres consciente de la realidad de tu región, de tu comuna? ¿Eres consciente de la realidad de tu barrio? ¿Dios te ha hablado acerca de estas cosas? ¿Te ha manifestado el Señor? ¿Te ha hecho entender, te ha hecho conocer la realidad de tu entorno? ¿O muy por el contrario? Aquí vemos otro grupo de personas. El equipo de Saúl, preocupado de su afán, preocupado de su ansiedad, accede a entrar al mundo espiritual, accede a entrar al mundo divino, accede a entrar al mundo sobrenatural para resolver su necesidad terrenal. Simplemente para eso. Tan notorio es que cuando Samuel se encuentra con Saúl, Saúl es un simple civil. Saúl es un ciudadano más en Israel. Saúl es un hombre que simplemente está dedicado a sus negocios, a sus intereses. No solamente eso, está dedicado a los intereses de su padre. Pero Samuel sabe que ese simple ciudadano, que ese simple hombre, preocupado solamente de sus cosas, va a ser el próximo rey de Israel. ¡Wow! Bendito sea Dios que tiene tal conocimiento, tal capacidad, tal entendimiento, que entiende las cosas por venir, no solamente aquello. Está la preocupación por sus hijos, que nos advierte acerca de las cosas por venir. Y mientras todo el mundo está tratando de entender cómo funcionan las cosas, no ha comprendido aún que quien determina todas las cosas es Dios mismo. El pueblo pide rey. Dios accede, pero Él decide quién va a ser el rey. Y es absolutamente bíblico y absolutamente aplicable para nuestros tiempos. ¿Quiénes saben eso? No todo el mundo. Solamente aquellos que tienen su atención puesta en Dios. Samuel, mañana te vas a encontrar con alguien y ese va a ser el rey. ¿Se imaginaría usted subirse a la micro o al metro y que Dios le dijera, el que está sentado al lado tuyo mañana va a ser el presidente de tu país? Usted puede decir, no, eso es imposible porque las autoridades solamente se manejan a cierto nivel o tienen cierto estándar o cierta realidad. ¿Sí? A lo mejor a usted le puede hacer sentido, claro, Dios tiene que haber escogido a Saúl porque era hijo de un hombre rico e influyente y era poderoso y era alto y era bien parecido. No funciona así. Porque a Saúl no le interesa su nación. A Saúl no le interesa la realidad circunstancia. Saúl ni siquiera conoce la presencia de Dios.
Ni siquiera sabía que en su propia región, en su propio vecindario, vivía uno de los hombres más poderosos en el Señor, cuya palabra siempre se cumplía, porque hablaba de parte de Dios, evidentemente. Para Saúl, esto era una realidad totalmente desconocida. Tanto es así que mientras ese mismo encuentro entre Samuel y Saúl, Samuel entiende quién es este simple ciudadano, Saúl se encuentra con el profeta cara a cara. Y dice el versículo 18, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Cuán potente y cuán poderosa es la realidad espiritual para ti. Cuán notoria y cuán evidente es la realidad espiritual para tu vida. Porque lamentablemente algunas personas asisten a las reuniones, participan de los encuentros, pero no tienen idea todavía a dónde está la presencia de Dios. Y se acercan a Dios única y exclusivamente porque están buscando a alguien que les ayude a resolver sus problemas cotidianos. Voy buscando a Dios porque quiero encontrar mis asnas. Punto. ¿Qué define la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué te estás acercando a Dios en este tiempo? Cuando abres la Biblia, ¿detrás de qué estás? ¿Qué es lo que buscas? Oiga, caballero, dígame, ¿dónde está el profeta? ¿Dónde está el profeta? Mire lo que dice el versículo 19. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, el que habla contigo, delante de ti. Qué tremendo, hijos de Dios, que hay gente que no discierne la presencia de Dios en su vida. Particularmente porque no la está buscando. Quiere a Dios simplemente para encontrar sus asnas. Simplemente para resolver sus problemas. Tanto es así que de hecho Saúl le había dicho a su criado, ¿sabes qué? Ya perdimos las asnas, devolvámonos. ¿Para qué seguir en esto? ¿Para qué seguir en esto? Versículo 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué extraordinario un encuentro así! ¡Qué extraordinario! Pero qué intimidante también. Hay personas que se pueden sentir, ante una declaración así, se pueden sentir absolutamente intimidadas. No, es que es muy fanático que me digan algo así, ¿sí? Es muy fanático que me pare y me diga, tú tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. No, es que es muy fanático. Interesante. Sube a comer conmigo hoy y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Hijo de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del comienzo de una época diferente en Israel, conocida como la época de los reyes. Es el que va a ser el próximo rey de Israel. Va a ser. Él no lo sabe, pero va a ser. Pero ¿cuál es el enfoque? El corazón. Yo te voy a mostrar todo lo que está en tu corazón. Yo te hago esta pregunta. Si viniera alguien y nos parara en la calle y decía, mira, ven conmigo, vamos a juntarnos a orar y yo te voy a decir todo lo que hay en tu corazón, ¿qué produciría eso en ti? Temor, terror, angustia. Uy, se van a dar cuenta de lo que hay en mi interior. Pesar.
Se darían cuenta que en realidad voy y participo en las reuniones, pero que en realidad no me interesan. ¿Se van a dar cuenta de mi pecado? ¿O se van a dar cuenta de que realmente amo al Señor? ¿De qué se darían cuenta si viniera alguien, un hombre, una mujer de Dios y te dijera, mira, yo te voy a revelar todo lo que está en tu corazón? ¿De qué se darían cuenta? Jesús va a buscar a Pedro después de que lo negó 3 veces en el mar. Lo va a buscar al mar. Y ahí estando a la orilla de la playa, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y pienso la lucha de Pedro. Cuando le pregunta por segunda vez, Pedro vuelve a decir, Señor, sí, te amo. Y cuando le pregunta la tercera, dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¡Qué tremendo! Pero dice que Pedro se angustió. ¿Cómo decirle a Dios que lo amo después de que lo negué? ¿Cómo decirle a Dios que lo amo después de que lo menosprecié? ¿Cómo decirle a Dios que lo amo después de que me porté carnalmente? Maldije, garabateé, dije todas las cosas que se me ocurrieron. ¿Cómo decirle a Dios aquello? ¿Cómo decirle que le amo? El versículo 20 sigue diciendo, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. ¿Sí? Lo que te afana, para Dios no es problema. ¿Qué es lo que capta tu atención? ¿Sabes que muchas veces las asnas en nuestra vida se nos pierden para que nos pongamos de rodillas? Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Hay algo que para Dios sea imposible? Ven, come conmigo, le dice Samuel a Saúl. Quédate aquí conmigo. Y yo te voy a mostrar todo lo que hay en tu... Yo te voy a decir lo que viene para ti. Para Saúl tiene que haber sido un golpe tremendo. Así como, no entiendo nada. Yo estoy buscando... a propósito de las asnas, ya las encontraron hace rato. Te voy a llevar a otra realidad. A otra situación, a otro escenario. Si andas detrás de las asnas de tu vida, que se te están perdiendo o que se te vienen perdiendo hace rato, entrégaselas a Dios de una vez por todas y deja de perder el tiempo. No vale la pena gastar toda una vida andar buscando a las asnas. Dios tiene el control de todo. Sigue el versículo 20 diciendo más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Oye, las asnas que estás buscando, olvídate. Estás perdiendo el tiempo en eso. Todo lo que tú quieras va a estar disponible para ti. Y es interesante que este hijo de un hombre rico y influyente, que este hombre cuya estatura destacaba por sobre todos en Israel, por sobre toda la nación, un hombre joven, hermoso, ¿sí?, con buena presencia, manifiesta la realidad de su interior, menoscabado con una pobre imagen personal, temeroso,
angustiado, lidiando en su interior entre las convicciones y las emociones todo el tiempo. Incluso miente respecto de su propia realidad. Dice, Saúl respondió al versículo 21 y dijo, ¿no soy yo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Sí, pero era de las más valientes. Y mi familia, dice, ¿no es pues la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¡Hey! Eres hijo de uno de los hombres más ricos y influyentes en Israel. Y hablas que poco menos tu familia, pobrecita de tu familia. Pobrecita de tu realidad. Esto manifiesta un principio muy interesante que Samuel aprendería más tarde. El propio Samuel, sí, el propio profeta. No porque alguien sea ungido de Dios, no porque alguien tenga el respaldo de Dios, quiere decir que tiene que dejar de aprender. Muy por el contrario. Los cristianos siempre estamos con nuestro oído atento a lo que Dios quiere enseñarnos. Posteriormente sabemos la historia que él ungiría al siguiente rey después de Saúl. Y él fue a la casa de Isaí y ahí se pasearon todos los hermanos y el primero que vio, un hombre también de estas mismas características, estupendo, ¿sí? Un candidato perfecto para ser el sucesor de este rey. Y Dios lo primero que le dice, mira, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que los hombres miran. Recién ahí Samuel entendió. Claro, Dios toma a las personas no por lo que se ven externamente. Dios está buscando y Dios quiere poner de Él en sus vidas. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Lleno de temores, lleno de inseguridades, lleno de menosprecio. ¿Cómo me estás promoviendo? ¿Cómo estás pensando eso de mí? ¿Cómo yo? También en esto a veces hay una falsa piedad, una falsa humildad. Hay personas que no quieren tomar la responsabilidad y dicen, ¿cómo yo lo voy a tomar? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pero al final es una falsa humildad. Es por no querer asumir las responsabilidades que esto implica. Porque muchas veces asumir el liderazgo es exponerse, es que los demás lo vean, es que los demás lo conozcan. No en vano el profeta le dice a Saúl, yo te voy a declarar todo lo que hay en tu corazón, yo te voy a mostrar lo que realmente hay en tu interior. El hijo de un rico y influyente, el más alto de todos los demás, joven y hermoso, era una verdadera gallina, un tipo absolutamente inseguro, temeroso, inconsecuente hasta en muchos aspectos. ¿Cómo yo me voy a asumir algo así? ¿Yo? Dice el versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los invitados, el lugar más importante, el lugar prominente. Y dijo no solamente, y aquí hay un punto esencial, síganme por favor, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Lo que estaba reservado. No sé cuál es tu percepción de ti mismo o de ti misma. No sé por el proceso que estás viviendo o pasando en este mismo momento o en este último tiempo. No sé lo que la pandemia ha provocado en tu vida o en tu entorno o en tu familia. Pero si Dios ha dicho que Él se va a preocupar de ti, que Él se preocupa de ti y que Él tiene planes contigo, Jehová cumplirá su propósito en mí, es porque Él lo va a hacer. No hay improvisación en esta invitación a Saúl. No hay nada improvisado, no hay nada al azar.
Para uno, las piezas se empiezan a unir, se empiezan como a juntar, empiezan a entrelazarse. Para uno. Pero para Dios no hay improvisación. Y yo pienso y digo, ¿y Saúl preocupado de las asnas? ¿Y si esto era plan de Dios? Él estaba preocupado de las asnas de su padre. ¿Y si esto era plan de Dios? Que se perdieran las asnas, ¿era el plan de Dios? Me imagino a Saúl sentado, ¿sí? Quiero pensar que a lo mejor fue así. Saúl sentado y diciendo, yo estaba buscando las asnas de mi padre y ahora estoy sentado a la cabeza. Estoy sentado en la cabecera, estoy dirigiendo esta mini reunión y me tenían reservada la comida. Me dieron lo mejor. Saúl a lo mejor le ha dicho, cuando vuelva a la casa de mi papá no me van a creer toda esta historia, no me van a creer lo que me pasó. El tema no es que la gente te crea o no te crea lo que te pasó. El tema es que tú entiendas que Dios no está improvisando con tu vida. Y no importa que seas tú. Este era un simple ciudadano preocupado de sus cosas. Poco le importaba la realidad nacional. Poco le importaba lo que sucedía en Israel. Pero Dios ya le había dicho a Samuel, te vas a encontrar con alguien y ese va a ser el próximo rey de Israel. Dice el versículo, y quiero repetirle el 24. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Saúl venía mostrando toda su inseguridad, su inferioridad, sus temores, pero eso no fue impedimento. Hubo un lugar para él. Todo estaba reservado para él. El plan de Dios se va a cumplir. Hay un lugar en la mesa. ¿Qué es lo que tenía que darse? Un cambio en su mente. Vengo de las familias menos influyentes, las más pobres. No, no es verdad. Vengo de la tribu más chica, ¿sí? ¿Quién se va a dar cuenta de mí? No, no es verdad. Tienes que empezar a hablar verdad en tu corazón. Tienes que empezar a decir la verdad delante de Dios. Cómo Dios te ve. Eso es lo que importa. No importa la tribu de donde vengas, no importa de la familia de donde vengas, no importa tu estatura, no importa lo que pienses de ti. Date cuenta que hoy estás sentado a la cabecera y hay comida para ti, reservada para ti, no para los otros. De hecho, la Biblia dice que era una parte especial para él, que estaba reservada antes. Es lo que la Biblia nos enseña cuando dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales. No mañana, no pasado, no en un año más. El minuto en que tú recibes a Jesucristo, hay un lugar para ti. Lo que me angustia delante del Señor es pensar que aún hay gente detrás de las asnas. Aún hay gente preocupado de todos estos aspectos terrenales, de todas estas realidades personales, de todas estas situaciones. No se olvide usted que todo este escenario, tal como se lo dijeron estas doncellas, que no estaban puestas de adorno, no era casualidad, era apresúrate porque tienes que ir a lo alto. Tienes que salir de este nivel terrenal.
Tienes que subir. Allá vas a encontrar a Samuel. No en este nivel terrenal. Lo vas a encontrar allá arriba. Tú que lo estás buscando no tienes idea quién es. No tienes idea lo que hace. Pero las doncellas le dijeron un detalle no menor. Tienes que salir de este ambiente terrenal y subir. Porque para encontrarte con Samuel, tienes que subir. Yo creo que Saúl no entendió el mensaje. Que la realidad con Dios no se puede dar a nivel terrenal. Tú tienes que subir, eso tiene un precio, tiene un costo que hay que pagar. Y hay personas que no quieren pagarlo. Es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer. Todos estamos en lo mismo. La pregunta es, ¿quieres tú realmente encontrar la presencia de Dios, encontrar a Dios? ¿Dónde está el vidente? ¿Dónde está el profeta que me diga lo que va a pasar? Bueno, tienes que ir a su presencia. Y para ir a su presencia tienes que subir. No es a este nivel. Uno de los errores de esta generación es que le pide a otros que están exactamente igual de perdidos a este nivel que les muestren y que les digan cosas que solamente se ven en lo alto, que solamente se ven en su presencia, que solamente se ven cuando uno está buscando la presencia de Dios. Hijos de Dios, este es un tiempo para subir a su presencia, para entender las cosas no a nivel terrenal, porque si las ves a nivel terrenal vas a encontrar respuestas para lo que tú estás buscando, tus asnas. Si quieres entender un poquitito más, tienes que subir. Y se te va a abrir un mundo que es otra realidad, totalmente distinta. Y te va a sorprender porque vas a estar ahí y vas a decir, oh, yo estaba buscando la asna y ahora estoy sentado aquí a la cabecera, hay parte de una comida que está reservada para mí, hay alimento para mí. Reservado para mí. Y pensar que yo estaba buscando a las asnas que se me habían perdido. Esa era mi vida. Y no sabía que Dios tenía un plan para mí. Dice el versículo 25. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, nuevamente hay que bajar. Él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron. Y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el capítulo 10, en 1 Samuel, el versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¡Wow! Este es un tiempo para cosas diferentes. Este es un tiempo para que cuando uno esté en la presencia de Dios y vuelva a bajar a la cotidianidad, no vuelva igual. Moisés fue a la presencia de Dios y dice que su rostro tuvo que ponerse un paño porque su rostro estaba iluminado de tal manera que cualquiera que lo viera experimentaba una especie de rechazo, porque a nivel natural, a nivel terrenal, afanado por las asnas, buscando lo que se te había perdido, no vas a ver realidades espirituales. Esto lo enseñó el apóstol Pablo diciendo, es necesario que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. No puedo hablar con ustedes, le dice, porque todavía sois carnales. Habiendo disputas, habiendo divisiones entre ustedes, ¿no sois carnales?, dice el apóstol Pablo. Entonces no puedo hablar con ustedes cosas espirituales. Saúl está simplemente buscando las asnas de su padre. Ese es su afán y su ansiedad y su deseo. Después de que subió, de que fue a la presencia,
recibió instrucciones, recibió indirección, él es consagrado. Y aquí hay una parte importante. Tú y yo necesitamos ser consagrados. Dice el capítulo 10, el versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl en una señal de pacto, de compromiso, y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Si Saúl hizo el tremendo viaje y el tremendo esfuerzo y el tremendo desgaste para buscar las asnas de su padre, era porque las asnas de su padre eran tremendamente importantes para Saúl. Era porque estaba preocupado de las cosas de su padre, y las cosas de su padre son terrenales. Después de haber estado a la mesa, de haber recibido lo reservado, de haber comprendido de que habían otros planes en lo alto, no en nivel terrenal, en lo alto, que Dios había determinado, lo único que quedaba era una consagración. No más preocuparte de las cosas de tu padre terrenal. No más preocuparte de las cosas que son de este mundo. Ahora te consagro la unción de Dios, que rompe el yugo en el nombre de Jesús. La unción de Dios te consagra para que ahora te preocupes de tu Padre Celestial y de las cosas que a tu Padre Celestial le importan. Su posesión más preciada. Preocúpate de Israel. Vas a empezar a trabajar por las cosas que a Dios le preocupan. De eso se trata la vida cristiana. Jesús, huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo, consagrado a Dios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pedro, después de haber sido recogido, después de haber negado al Señor, los historiadores bíblicos dicen que cuando fue a ser crucificado dijo: no soy digno de morir como mi Señor. La muerte más indigna es la cruz, la más menospreciativa. La propia Biblia dice: maldito el que cuelgue de un madero. Pero Pedro dijo: ni siquiera esa honra de morir en un madero como mi Señor soy digno de hacer. Y dicen que Pedro fue crucificado, pero al revés. Saúl, tu vida va a ser transformada. No más preocuparte de las cosas de tu Padre, no más preocuparte de lo terrenal. Ahora te preocupas de tu Padre Celestial y de las cosas que son su posesión más preciada, lo que Él ama. Solamente cuando hay unción de Dios, uno puede entender este principio. Cuando hay poder de Dios, cuando hay revelación de Dios. De lo contrario, uno puede escuchar estas palabras y decir: no importa, yo vuelvo a lo terrenal y voy a seguir buscando las asnas de mi Padre. Voy a seguir en estas cosas.
Que este sea el tiempo en que Dios traiga revelación a tu vida, de tal manera que la unción sobre tu vida cambie, te transforme, te consagre, para que sirvas a Dios y busques las cosas que Él ama. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto que entregó lo más preciado por ti y por mí, para que viviésemos, no para este mundo, no para las cosas terrenales, sino para lo que Dios ama. Y el mensaje de Dios siempre sigue siendo actual. Le has entregado a Jesucristo tu vida, le has entregado al Señor Jesús todo tu ser, le has pedido perdón por tus pecados, te has arrepentido de sincero corazón. Si no lo has hecho, este es un buen tiempo para hacerlo. Y si lo has hecho, pero en realidad este tiempo te has dedicado a esto, a buscar las asnas, estás perdiendo el enfoque. Recibiste esa iluminación, recibiste ese gozo inicial. ¡Ay, Dios me escogió! Pero después de que bajaste, recuerda usted, Saúl salió de ese lugar alto y volvió al valle, volvió a la cotidianidad. Cuando volviste a esa cotidianidad, ¿a qué volviste? ¿Sigues buscando las asnas perdidas? ¿Sigues buscando las cosas de este nivel? ¿O vuelves a subir a la presencia de Dios para que Él confirme en tu vida sus propósitos? Si tienes la oportunidad de hacerlo, yo te invito a arrodillarte. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname porque en lo profundo de mi corazón sigo buscando las asnas, lo terrenal. Estoy buscando lo que se ha perdido. Creo en mi interior que cuando las encuentre, todo va a volver a la normalidad. Si encuentro las asnas, si encuentro lo que se ha perdido, si yo logro encontrar lo que todos están buscando, yo voy a ser feliz. Yo voy a alcanzar lo que todos quieren, pero nadie encuentra. Perdóname por esa mentalidad. Porque no está en lo terrenal. No está en lo nivel de terrenal. Tal como les dijeron las doncellas, apresúrate, sube. Sube a lo alto y ahí lo vas a encontrar. Porque hay un banquete preparado. El rey David dijo: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Hay una mesa preparada para nosotros. En lo alto, en su presencia, hay un banquete continuo. Sube a su presencia. Búscale. Ahí de rodillas, si tú estás de rodillas, ahí donde estás, búscale. Dile: Señor, perdóname por estar preocupado de lo terrenal cuando tú me quieres llevar a lo celestial, a lo sobrenatural. Saúl era un simple ciudadano común y corriente. Tenía buena estatura, tenía buena presencia, pertenecía a una familia de ricos, pero era un hombre inseguro, un hombre que luchaba entre sus sentimientos y sus convicciones.
un hombre afanado, un hombre que desconocía lo espiritual. Y a pesar de aquello, Dios le dijo a Samuel: te vas a encontrar con ese hombre y ese va a ser el próximo rey de Israel. Un hombre común y corriente. Escoge qué quieres para tu vida. Porque por más que te menosprecies, por más que mires en menos, por más que no evalúes las cosas como tienes que verlas, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere renovarte. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Ven, Espíritu Santo, que este sea un tiempo de consagración. Los profetas tenían que tener aceite para ungir. Fue parte del ministerio de Samuel. Ungir a los escogidos o ungir a los reyes. Espíritu Santo, tú eres más poderoso que ese aceite. Tu unción, Espíritu Santo, tu presencia, Espíritu Santo, rompe todo yugo, quita toda maldición, sana toda enfermedad, libera toda opresión, restaura y consagra toda vida. Llena, consagra cada vida en esta hora en el nombre de Jesús. Porque estamos llamados a vivir en lo sobrenatural, no en lo terrenal. Gracias, Señor. Gracias por esta invitación que tú nos haces. En respuesta a tu generosidad, a tu favor, a tu gracia. En respuesta a todo el bien que tú nos haces diariamente. ¿Qué podemos hacer sino adorarte? Nacemos, fuimos creados para adorarte. Y hay un deleite en adorarte. Hay una consagración en adorarte. Hay una bendición en adorarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos adorarte en esta hora. Queremos exaltarte en esta hora. Queremos honrarte en esta hora. Bendecirte en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Te exaltamos. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Bendito sea tu nombre. Qué poder darte, Señor. Sino adoración. Te adoramos en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús.